Un grupito pequeño, luego seremos más seguramente. Vamos a comenzar esta semana especial y esta reunión especial entonando un himno que lo tenemos que aprender, saldrá en la pantalla y será el himno lema de toda la semana. Así que entre todos vamos a intentar aprenderlo para cada día irlo estudiando y recordarlo un poquito más. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias porque esta tarde podemos estar reunidos para escuchar un día más tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros, con aún aquellos que no han podido llegar, que tú les bendigas también y que nos dirijas, Señor, en los temas de esta semana que nos recuerdan el sacrificio impresionante que hiciste por cada uno de nosotros. Te pedimos que tú bendigas de una forma especial al pastor, pero no solo de Alenza, sino de las otras iglesias que también están llevando a cabo esta semana especial. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús. Amén. Bueno, sabéis que ha sido una semana especial que se votó
en una reunión pastoral, así que hay varias iglesias hispanas en Madrid que están llevando a cabo el mismas reuniones que esta tarde tendremos aquí con nosotros. Hoy ha comenzado a las 7, pero ya a partir de mañana será a las 8 y terminará el próximo sábado a la hora del culto. Yo no sé, yo creo que todos somos de la iglesia. ¿Hay alguna visita especial que es la primera vez que viene? Me parece que no. Bueno, no, mis padres ya son asiduos aquí, no son especiales. Pero de todas las maneras, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en esta tarde. Y tenemos una parte muy especial. Ayer nos quedamos con la boca así de escuchar a Astrid y a su compañera. Hoy está ella sola, pero vamos a escucharla en un himno precioso que ella ha preparado titulado Cristo Señor. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte. Tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Comunícame tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre anhelo ser Señor, y en tus manos quiero siempre estar.
Gracias, Astrid. También queremos dar una bienvenida a las personas que nos van a seguir por internet y deseamos que el Señor también esté con ellos. Y ya dejamos al pastor en el tema de esta noche, titulado Él nació por ti. Gracias, Astrid. Luego tendremos oportunidad de volverla a escuchar. Y vamos a leer Tercera de Juan, versículo 1. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Este texto lo escribió el apóstol Juan al final de su vida. Es un texto, mis hermanos, de un discípulo que cuando comenzó a caminar con Jesús lo llamaban el hijo del trueno. El hijo del trueno, así es que tenía que ser un joven tempestuoso, tenía que ser un joven terrible, tenía que ser un joven impresionante. Pero entregó su corazón a Jesús y Jesús lo transformó y finalmente lo convirtió en el discípulo amado. Así es que pasó del hijo del trueno al discípulo amado. Qué transformación más impresionante en esos dos apelativos. Lo conocían por el hijo del trueno, pero años después de caminar con Jesús, lo conocían como el discípulo amado. Y fijaros que no solo era el discípulo amado por Jesús, era un discípulo lleno de amor por todos aquellos que le rodeaban. Y él dice: yo no tengo mayor gozo que ver cómo personas se entregan a Jesús, cómo otras personas entregan su vida y andan en la verdad. Mis hermanos y queridos amigos, ¿qué sucedió en su vida? Lo único que sucedió es que permitió que Jesús transformara su vida. Eso fue el único secreto. No hay otro secreto. Permitió que Jesús entrara en su vida, dirigiera su vida, transformara su vida. Cuando permitimos que Jesús nazca en nuestros corazones, también nacen la fe, crece la fe, nace la esperanza y nace el amor. Un amor que no es humano, un amor hacia nuestros semejantes que no es algo con lo que nacemos, es algo que nos transmite el Espíritu Santo, directamente a través de nuestra relación con Jesús. Es interesante que todos hablamos mucho del nacimiento de Jesús. Hay unas grandes fiestas, ¿verdad?, en Navidades, que aparentemente, aunque la mayoría lo han olvidado, celebra el nacimiento de Jesús. Se hacen belenes, se ponen árboles de Navidad. Así es que se anuncia claramente el nacimiento de Jesús, celebramos el nacimiento de Jesús. Recordamos también asombrados las profecías bíblicas, muchísimas profecías bíblicas en el Antiguo Testamento, que nos dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así es que Dios nacería y viviría con nosotros, por eso le pondrían por nombre Emanuel. Y se anunció también 600 años antes, en este caso, del nacimiento de Cristo. Esto se cumplió plenamente cuando el ángel anunció a los pastores en Belén. En Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, un ángel poderoso les dijo a los pastores: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es
Cristo el Señor. Así es que Dios vino a nacer en medio de nosotros. Y así podríamos seguir analizando el cumplimiento profético en cada detalle de la vida de Cristo, porque cada detalle de la vida de Cristo había sido profetizado muchísimos años antes. ¿Para qué? Para que tuviésemos la evidencia clara que el verdadero Mesías cumpliría cada uno de los detalles de esas profecías. Así es que todo el Antiguo Testamento nos señala lo que Cristo haría. Sin el Antiguo Testamento no podemos saber si Cristo es un verdadero Mesías o un falso Mesías. Y hubo muchos falsos Mesías. ¿Cómo se podía saber cuál era el verdadero Mesías? A través de las profecías. El que cumpliera detalladamente cada cosa que se anunciaba en los cientos de profecías que había en el Antiguo Testamento, ese era el Mesías, el verdadero Mesías. Y el Evangelio, los Evangelios, el Nuevo Testamento demuestra que Cristo cumplió al detalle todas las profecías, incluso algunas casi que hay que estudiar profundamente para ver que son profecías de Cristo en el Antiguo Testamento. Así es que el Antiguo Testamento realmente es el carné de identidad de Jesús. Si yo rechazo el Antiguo Testamento, es como si tirara el carné de identidad de Jesús. No puedo saber si Cristo es el verdadero Mesías o no es el verdadero Mesías. Pero gracias a Dios, el Señor hizo las cosas muy bien. Todo había sido planificado con todo detalle para ese gran plan de salvar al hombre. Pero lo que más debería asombrarnos es que Cristo nació en este mundo con una misión primordial. Y esa misión primordial se lo dijo el ángel cuando se lo anunció a los pastores que velaban sus ovejas. Lo acabamos de leer en Lucas 2, del 10 al 11. Dice, hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. ¿Qué era Cristo? Nuestro Salvador. Cristo era nuestro Salvador, el que venía a salvarnos de algo que nos está aprisionando, que nos está encarcelando, que nos está angustiando. Cristo, su misión principal era salvar a la humanidad. Su mayor anhelo era nacer en cada corazón humano para transformarnos desde dentro, porque el ser humano, su verdadero problema lo tiene dentro. Todo lo que nos rodea es fruto de lo que los seres humanos crían dentro. Así es que hay que conseguir transformar al ser humano desde dentro. Los políticos, los filósofos, los médicos intentan de alguna manera paliar lo que el ser humano hace desde dentro, pero lo intentan atacar desde fuera, y desde fuera no se logra nada. Y la política, la filosofía, y muchas formas que tiene el ser humano intenta paliar el que cada vez haya más asesinatos, el que cada vez haya más violencia, el que cada vez haya más guerras, el que cada vez haya más desastres ecológicos. Todo eso se intenta arreglar por medios humanos desde fuera, pero el problema verdadero es que el ser humano tiene un problema dentro y la solución tiene que venir desde dentro, porque desde fuera no hay solución. Así es que Jesús vino a nacer dentro de los corazones humanos, porque solo desde dentro Jesús puede cambiar tu mente, solo desde dentro Jesús puede cambiar tus miedos, tus fobias, tus debilidades, tus vicios, todo eso que luego hace daño a los demás y a ti mismo. Liberarte de todo aquello que nos tiene presos y esclavos. Él vino para transformar nuestro carácter deformado por el mal y crear uno a imagen del Creador. Y esto solo se puede hacer desde dentro. Y todo esto Jesús vino a hacerlo solo por una cosa. Porque la pasión de Dios somos nosotros. La pasión de Cristo somos nosotros.
Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 15, versículo 7, dijo algo hermoso, mis hermanos. Él dice, os digo, en Lucas capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuándo se produce el gozo en el cielo? Cuando una persona desde dentro es transformada, cuando una persona cambia desde dentro, cuando una persona se abre hacia el cielo y dice, Señor, cámbiame, transfórmame, quítame mis miedos, mis fobias, sácame de la esclavitud. Cuando un pecador accede a esto, entonces dice que en el cielo hay más gozo que con ninguna otra cosa que se pueda haber producido en la historia. Un pecador y el cielo salta de gozo. Así es que, mis hermanos, tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en este mundo. Somos la cosa más preciosa que Dios tiene en este mundo. Y Cristo desea nacer en tu corazón y transformarte a su imagen. Y eso es la mayor alegría que puede tener el cielo. Me gustaría que en esta tarde repitiéramos a la persona que tenemos al lado, dándole un abrazo. Tú eres la mayor alegría de Dios. Digámoselo, démosle un abrazo y digámosle, tú eres la mayor alegría de Dios. Deberíamos abrazarnos más a menudo. Hay personas en nuestro mundo que se mueren por un abrazo de verdad, porque nadie les abraza. Así es que nosotros tenemos una gran familia en el que de verdad nos abrazamos. Y esto es hermoso, mis hermanos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Jesús fue un carpintero? Esa es la respuesta obvia. Pero ¿por qué Dios planificó el nacimiento de Jesús en una casa donde el oficio era la carpintería? ¿Por qué no nació en un hogar de agricultores o en un hogar de pescadores? ¿O por qué no fue un pastor de ovejas? Casi todos esos símbolos hubieran servido también para su misión. Jesús habló de muchas parábolas del sembrador, como veíamos el sábado, ¿verdad? Y habló del pastor constantemente, los pescadores fueron sus discípulos. Así es que en cualquiera de esas familias hubiera funcionado. ¿Por qué Dios escogió a un padre humano que era un carpintero? Y por lo tanto su hijo fue carpintero. Y hasta los 30 años fue carpintero, porque hasta los 30 años no comenzó su misión. Así es que desde que nació a los 30 años, Jesús cortó árboles con los medios rudimentarios que tenía en aquella época, construyó muebles, mesas, sillas, todo hizo, mis hermanos. Todos los mobiliarios. ¿Por qué Jesús fue un carpintero? Si toda su vida fue planeada al detalle, ¿es que este oficio fue una simple casualidad del destino? ¿O también fue planificada? Fue planificada. Fue planificada, mis hermanos, con un mensaje fascinante. Fijaros que primero Jesús fue un carpintero porque moriría con las mismas herramientas con las que había trabajado toda su infancia y su juventud.
Y esto es terrible, porque Jesús lo sabía. Y sabía que esas herramientas con las que trabajaba, un día las emplearían contra él. Y en segundo lugar, fue carpintero porque debía aprender a esculpir pacientemente el corazón humano, que en toda la Biblia el árbol, la madera, es un símbolo del ser humano. Así es que Jesús vino a trabajar el corazón del ser humano. Ese era su principal misión. ¿Es que están relacionados ambos motivos? Completamente. Vamos a analizar brevemente el primero, mis hermanos. ¿Quién soportaría trabajar con las mismas armas que sabía que un día le destruirían? Era consciente de ello. Jesús sabía que moriría por la humanidad en una cruz. Todas las profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías 53 o el Salmo 22, que estudiaba cuidadosamente con su madre durante toda su juventud, él sabía que todo eso hablaba de él. Cuando a la edad de 12 años fue al templo con sus padres y vio cómo los sacerdotes sacrificaban al cordero, él supo que ese cordero era él y que un día esos sacerdotes le sacrificarían a él en lugar de al cordero. El niño Jesús sabía que un día sería herido de forma violenta con las herramientas que estaba manipulando. Cuando clavaba un clavo en la madera, probablemente, mis hermanos, tenía la conciencia de que sus manos y sus pies serían clavados un día por clavos semejantes a esos. Mientras jugaba con sus amigos, Jesús conocía su final. Sus amigos no, pero él sí. Todo esto, ¿qué podía haber creado en un niño o en un joven? ¿Qué podía haber creado? Podía haber creado un trauma. Un trauma, de esos de los que tanto hablan los psicólogos cuando ven una persona con problemas en su edad adulta. ¿Qué le ha pasado? Seguramente tuvo un grave trauma en su infancia. ¿Y qué trauma más grande que el saber cómo vas a morir? La forma más cruel que había para matar a una persona era la cruz. Y Jesús sabía cómo iba a morir. Las herramientas con las que trabajaba eran las que le iban a matar. Todos los días estaba clavando clavos, tocando maderas. Sería clavado contra una madera, mis hermanos. No hay un trauma más grande que este. Todo podía haberle traumatizado. Fijaros que él entendió su responsabilidad abrumadora sobre el destino de la humanidad. También el deseo ardiente de ser fiel absolutamente a su Padre invisible y a la conciencia de su terrible fin. Todo esto junto podían haberle robado completamente el encanto de la vida. Esas tensiones y pensamientos podían haber hecho de él un joven infeliz, triste, apesadumbrado, y quizás un adulto ansioso, miedoso e inseguro. Sin embargo, contra todo pronóstico, Jesús era un hombre fuerte, valiente y absolutamente pacífico. No temía ni a la muerte, ni al dolor. Se exponía constantemente a situaciones de riesgo. No se refrenaba jamás en decir lo que pensaba a sus peores enemigos, los que él sabía que le clavarían en la cruz. Y les decía la verdad a la cara, sin problema ninguno. No temía a la muerte ni al dolor. No se refrenaba en decir para nada lo que pensaba, mis hermanos, y en sus discursos hablaba constantemente de la superación de todos los inconvenientes de esta vida, incluso cómo superar la muerte.
Jesús mostró en todas las situaciones un equilibrio psíquico perfecto. Y la pregunta es, ¿cómo lo logró? Porque sabiendo todo lo que sabía, ¿cómo logró ese equilibrio psíquico perfecto? Cualquier ser humano, cuando tiene un problema y más piensa en él, ¿qué ocurre? Más se angustia, más se estresa, la ansiedad invade nuestra mente, perdemos la concentración, perdemos el sueño, el miedo invade todo nuestro ser y si el problema persiste, la depresión comienza a amenazarnos en el horizonte. A diferencia de nosotros, Jesús tenía una alta capacidad para gobernar sus pensamientos y dirigir su vida. Él gobernaba su destino, gobernaba todas sus decisiones, nadie le imponía nada. Era capaz de gobernar perfectamente sus pensamientos y sus emociones. Es un modelo perfecto, mis hermanos, de pensamiento y de emoción. A nosotros nos controlan nuestras emociones, también nuestros miedos. Sin embargo, él controlaba completamente sus emociones y el miedo no existía en su vida. Fijaros que el miedo es sinónimo de pecado, porque en cuanto Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Tuvieron miedo y se escondieron. Así es que el no tener miedo es sinónimo de que no hay pecado en tu vida. No hay degeneración, deformación. A nosotros nos vence el rencor y el orgullo. Pero Jesús era manso y humilde completamente, y nada de lo que le pudieran ofrecer o decir cambiaba eso. Judas lo intentó de todas las maneras. Quiso que se convirtiera en alguien orgulloso, que empleara la fuerza, la violencia, y no lo consiguió. Incluso buscó el llevarlo a la situación de riesgo de que lo cogieran sus enemigos, por eso lo vendió, para ver si así sacaba su poder. Y finalmente se convertía en el Mesías que la tradición judía esperaba. Pero no era el plan de Dios, por lo tanto no era el plan de Jesús. La violencia nunca fue su forma de conquistar el corazón humano. Él tenía que conquistar el corazón a través de la mansedumbre, la paz y el amor. Quizás Jesús tenía la capacidad de borrar o anular su memoria y por eso podía permanecer tan tranquilo. Porque lo que nos crea problemas constantemente en nuestra mente, mis hermanos, es la memoria. La memoria de recordar, cuidado, ese es un enemigo, ya me asusto. Cuidado, no te metas ahí que vas a tener problemas, me asusto. Me despidieron del trabajo, asustado. Ese recuerdo constante de lo que me ha ocurrido y me ha traumatizado, finalmente me asusta. Entonces, si yo consigo cortar con la memoria, pues a lo mejor ya vivo tan tranquilo y tan feliz. Pero está demostrado, mis hermanos, que eso es imposible para ningún ser humano, y Jesús era un ser humano. Así es que en ningún momento él perdió la memoria. La memoria de quién era, de dónde venía, cuál era su misión, cuál sería su fin en este mundo. Todo el proyecto lo tenía claro en su mente y claro en su memoria. No se puede borrar la memoria. Solo tumores malignos son capaces de borrar la memoria y quitarle la mente a una persona, o traumatismos creados por accidentes. Pero si no, es imposible. Luego, mis hermanos, Cristo era capaz de evitar el registro enfermizo en su memoria y era capaz de reescribir valientemente nuevos pensamientos. Quitaba los pensamientos oscuros y reescribía en su mente pensamientos positivos y de victoria. Y por eso era capaz de transmitir ese optimismo. Era capaz de hablar de su muerte como si no pasara nada. Porque él sabía que Dios dirigía el proyecto. Cuando golpeaba el clavo con el martillo de carpintero durante los 30 años que precedieron a su ministerio, Jesús
evitaba que el martillo golpeara sus emociones y sin duda reenfocaba su memoria y no se dejaba consumir por el pánico ni por la ansiedad. Por eso era un hombre que disfrutaba cada día, vivía cada día plenamente. Él cumplía plenamente lo que dice ese versículo: básteos cada día su afán. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán y Dios proveerá. Así es que Jesús era capaz de vivir el día a día. Por lo tanto, Cristo vivió todo esto para ser nuestro ejemplo perfecto. Por esto fue un carpintero, para que, teniendo que vivir un trauma infantil como posiblemente nadie jamás en la historia habrá vivido, él demostró que cualquiera que haya pasado por un trauma infantil o por problemas no tiene excusa para seguir traumatizado el resto de su vida. No tiene excusa, porque él podía haber tenido el trauma más grande que un ser humano puede tener, y no fue así. Y solo lo hizo aferrado a su Padre y tomando decisiones correctas en su vida, reenfocando sus pensamientos y diciendo: los pensamientos negros que Satanás pone en mi mente no me vencerán nunca. Y el proyecto de mi Padre saldrá adelante y yo colaboraré con él hasta el final. Y esto es un ejemplo para nosotros, porque nosotros podemos vencer siguiendo su ejemplo. Así es que él marcó el camino que nosotros deberíamos seguir. Nos mostró en cada detalle de su vida que de nada sirve andar lamentando nuestras miserias y nuestras frustraciones. Por más terrible que haya sido nuestro pasado, aunque hayamos sufrido violencia física, emocionales o sexuales, darle constante vuelta en nuestra memoria no sirve absolutamente de nada. Y quejarnos de nuestras miserias es la peor forma de superarlas, porque estamos todo el día dándole vueltas en mi memoria al problema que tengo. ¡Ay, qué problema tengo! ¡Ay, qué problema tengo! Y eso es un círculo vicioso que se retroalimenta y no salimos de ahí hasta que entramos en una depresión y caemos en picado y ya no somos dueños de nuestra mente. Jesús podía haber estado en una depresión constante. Me van a matar a los 33 años. Lo sabía, sabía la fecha, el lugar, la hora, todo lo sabía. A medida que se acercaba a ese momento tenía que haber estado sudando gotas de sangre. Pero todos los días. Y no fue así, mis hermanos. Jesús nos enseñó a no transformarnos en víctimas. Y este es el problema de la mayoría de las personas. Cualquier problema que tenemos nos transforma en víctimas. ¡Ay! Y automáticamente soy el centro de todo, la víctima de todo. Todos los males me han caído a mí. Nada peor que lo que me ha ocurrido a mí le ha ocurrido a nadie jamás. Cristo te dice: no, a mí me ocurrió mucho peor que a nadie en la historia. Por eso fui carpintero y desde pequeño trabajé con las herramientas que me matarían. Así es que Jesús nos enseñó a ser críticos con nuestro pasado y nuestro futuro, a controlar nuestras emociones y reeditar los focos de tensión en nuestra memoria, reeditarlos. Reeditarlos quiere decir que tengo que enfocar mis pensamientos a lo positivo y no a lo negativo. Y yo soy el dueño de mis pensamientos. Quizás nosotros solos digamos, pues, yo no puedo ejercer ese control tan tremendo. Yo no puedo cambiar de esa manera. Quizá Jesús tenía esa forma o había educado su mente así desde pequeño, pero yo no he educado mi mente así. Y empezamos a poner excusas, yo no puedo, yo no puedo. Pero fijaros que hubo un hombre muy sabio en la historia que se llamó Salomón.
Salomón tuvo una experiencia muy profunda con Dios. Quizá llegó a comprender a Dios mejor que ningún otro ser humano, porque Dios le dio su sabiduría, le dio su mente. Y aún así sabemos que Salomón, en un momento dado, dejó que el orgullo invadiera sus pensamientos y se alejó del Señor muchos años, pero luego volvió de nuevo a Él. Y Salomón escribió los Proverbios. Y uno de los proverbios, mis hermanos, uno de los proverbios, el proverbio que está en el capítulo 23, versículo 26, dice algo muy hermoso. Salomón sabía que ese era el kit del problema, el kit de la cuestión para poder vencer. Para poder vencer nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros traumas. Él sabía que ahí estaba el kit de la cuestión, porque él lo había experimentado en su vida. ¿Y qué dice Proverbios 23, 26? Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Ahí está todo. Ahí está la respuesta. Cristo te invita hoy a que te fijes atentamente en Él. Y la única forma de hacer esto es mirar sus caminos, cómo Él caminó, cómo Él se comportó, qué es lo que Él hizo. Lo pasó mucho peor que yo, así es que ¿qué tengo que hacer yo, que estoy pasándolo un poquito peor que Él? Un poquito mejor que Él, perdón. Pues tendré que fijarme en Él, tendré que sacar ejemplos de Él, ver cómo Él superó los traumas, los miedos, cómo se enfrentó al dolor y al sufrimiento. Aprender de Él y aplicar las técnicas que Él aplicó. Y esto solo lo podemos ver de una forma. Solo lo podemos ver escudriñando su palabra. Escudriñando los evangelios y analizando cómo Jesús habló, cómo se movió, cómo enfrentó, cómo superó. Cómo se enfrentó a su propia muerte. Cómo cuando todos los demás, mis hermanos, las emociones las tenían disparadas, unos con ira, otros con rabia, otros con miedo, huyendo, otros llorando. ¿Cómo estaba Él? Con paz. Y cuando Pedro estaba aterrorizado y el gallo cantando y él negando, aterrorizado de que descubrieran que era un discípulo de Jesús porque temía morir, Jesús, que le estaban flagelando, golpeando, escupiendo. Jesús fue capaz de estar pendiente de lo que le estaba ocurriendo a su discípulo amado. Y lo miró. ¿Y sabéis para qué lo miró? Lo miró para que no se suicidara, mis hermanos. Aquella mirada salvó a Pedro. Así es que cuando yo esté angustiado, cuando mis emociones me estén traicionando y pierda el control, tengo que buscar la mirada de Cristo, porque Cristo estará mirándome. Y Cristo me estará diciendo, tranquilo que estoy aquí. No te pierdas en tus miedos y tus terrores. Estoy aquí. Mis hermanos, la única forma de hacer frente a nuestros miedos es mirar los caminos que Cristo siguió. Seguir sus huellas. Por eso Salomón, que lo sabía, dice, miren tus ojos mis caminos. Pero también, como él sabe que solo esto no será suficiente para lograr la victoria sobre nuestra mente, fijaros Pedro, que había caminado con Jesús todo el rato.
en un momento dado tropieza, no sabe cómo reaccionar, reacciona fatal. Y entonces Jesús le mira. Jesús se conecta con él. Jesús entra en su corazón. Por eso la otra parte del proverbio dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque quizás yo pueda seguir a Cristo teóricamente, intentando con mis esfuerzos aplicar lo que Él hizo, cómo lo hizo, intentar sacar ese amor que Él tenía, esa paz y ese sosiego, pero las dos cosas van juntas, mis hermanos. Si yo no le entrego a Cristo mi corazón, el pecado se ha arraigado de tal manera en mi vida, el miedo se ha arraigado de tal manera en mi vida, que yo solo no podré vencer. Cristo será mi ejemplo, intentaré emularle, pondré toda mi fuerza de voluntad, pero nunca llegaré por mí mismo, a menos que Cristo more en mi corazón. Y entonces podré fijarme en Jesús, y Él, ayudándome y guiando el timón de mi corazón desde dentro, podrá hacer que yo pueda vencer mis miedos insuperables, mis traumas insuperables, aquellas cosas que me hacen caer. Sabéis, en la antigüedad el corazón era la mente, era el centro de las decisiones y de las emociones. Si permitimos que Cristo tome el control de nuestra mente, podremos enfrentar cualquier situación sin temor. Esta tarde una persona me decía: qué miedo me da lo que viene, lo que viene. Yo le decía: con Cristo no tenemos que tener temor. Si Cristo camina con nosotros, si dirige nuestro corazón y nuestra vida, no hay temor. No puede haber temor. El temor viene cuando yo estoy sin Cristo, cuando no permito que Él entre en mi corazón y dirija mi corazón. Entonces hay temor. Pero si Cristo dirige mi corazón, no hay temor. Y Cristo me dará el valor necesario para afrontar incluso la muerte, como se lo dio a los miles de mártires que han muerto a lo largo de la historia cantando y alabando a Dios. ¿Qué valor tenían esa gente? Eran como nosotros. ¿Cómo consiguieron ese valor? Por una relación con Cristo intensa, profunda. Cristo moraba plenamente en su corazón. Con Él a nuestro lado, los problemas se harán pequeñitos, porque el temor, mis hermanos, es el que hace los problemas enormes. El temor nos hace ver problemas normales como problemas gigantescos. Pero si dejamos que Cristo tome el problema y le decimos: Señor, toma el problema, yo no puedo solucionarlo, pero tú puedes. Entonces, mis hermanos, la confianza en Cristo sustituye al temor de afrontar eso solo. Lo dejo en sus manos y Cristo me da paz, me da sosiego. Y de repente, cuando miro el problema, lo veo que prácticamente ha desaparecido. Ya no hay problema. Nadie debe desanimarse por tener un cúmulo de problemas en su memoria. Es cierto, mis hermanos, que no hay milagro que sea capaz de hacerlos desaparecer de repente de nuestro recuerdo. Sin duda hay personas que hemos sufrido mucho y no puede desaparecer eso de repente, porque la memoria seguirá ahí. Pero con Cristo a nuestro lado, en un trabajo persistente, Cristo golpeando constantemente con su cincel, trabajando en nuestro corazón, Él va quitando esa costra que rodea nuestro corazón, mis hermanos, que nos aprisiona, que nos angustia. La va quitando, la va modelando y finalmente saca el corazón de carne que hay debajo, que es lo que Dios quiere sacar. Un corazón que Él pueda modelar, que Él pueda trabajar. Y poco a poco lograremos limpiar, poco a poco lograremos perdonar. Poco a poco depositaremos sobre Él lo que no podamos sobrellevar. Quizás suframos recaídas, pero no debemos desanimarnos. Recordemos lo que Dios le dijo a Josué, el líder de ese enorme pueblo, que de repente cayó sobre sus espaldas. Moisés moría y él tenía que dirigirlo a la conquista de una tierra, a miles de personas con unos problemones increíbles. Y Josué dice: ¿yo cómo voy a hacer esto? Y se siente atemorizado y pequeño y no puede dormir por la noche. Y dice: Señor, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor en Deuteronomio 31?
versículos 7 al 8. ¿Qué le dijo el Señor? Esfuérzate y ten ánimo. ¿Y lo dejó así simplemente? No, esfuérzate y ten ánimo, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Ya le dice cuál va a ser el futuro. Señor, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Se pregunta Josué, ¿cómo voy a hacer eso? Es imposible, yo no tengo la paciencia que tenía Moisés, yo no tengo los dotes de líder que tenía Moisés, yo soy un simple esclavo que me enseñaron a obedecer y a recibir órdenes. ¿Cómo yo voy a dar órdenes ahora? Yo no tengo esa sabiduría. ¿Y qué le dice el Señor inmediatamente? Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Quién iba a ir delante de Él, mis hermanos? Pues ese mismo Jehová va delante de nosotros. Si nosotros le decimos, Señor, dirige mi vida, coge tú el timón, cambia mi corazón, transforma mi vida. Lo que importa es no desistir jamás en la lucha. Dios promete que estará en todo momento con nosotros, mis hermanos. No nos decepcionemos si hay fracasos, porque Dios ha prometido que va delante nuestro, apartando los problemas. ¿Cuántas veces yo he dicho, Señor, ¿y cómo voy a solucionar esto? Este problemón que hay aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Y solo he hecho una cosa, orar. Y orar, mis hermanos. Y de repente el problema ha desaparecido. Y no he tenido que hacer nada, ni hablar con nadie. Pero esto ha ocurrido tantas veces en mi vida que yo digo, bueno, Señor, gracias a ti, sigo adelante, porque tú vas allanando el camino por delante de mí. Él no nos va a dejar nunca desamparados. Por lo tanto, no debemos dar cabida en nuestro corazón al temor y al desánimo, jamás. Es penoso que muchos cristianos vayan por la vida como plañideras, mis hermanos. Quiere decir que no tienen una relación con Cristo o que Cristo no dirige su vida. Aunque sea con lágrimas, es necesario seguir y con oración constante reescribir la historia de nuevo de nuestra vida con Cristo. Y si nos hemos caído, pidamos como Pedro, Señor, sácame de aquí. Y dice que al instante Jesús estaba ahí y lo sacó del agua donde se estaba hundiendo y a punto de morir. Y caminando juntos llegaron por encima del mar a la barca. Mis hermanos, Él nos ayudará cada día en nuestra lucha, nos liberará de la angustia y el temor, limpiará las avenidas de nuestros recuerdos, alumbrará con esperanza las calles y construyendo nuevos jardines todos los días en nuestras emociones, dándonos felicidad y paz. Antes de marchar al cielo, Jesús prometió a sus atemorizados y tristes discípulos una cosa hermosa. En Juan 14, 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque si yo estoy en vuestro corazón dándoos paz, no hay temor ni miedo que valga. Y cuando estaba a punto de ascender, dijo unas últimas palabras. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que Él ha prometido esto, mis hermanos. ¿Creéis que Él va a fallar a su promesa? No, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo Cristo tiene la solución a nuestros problemas. Permitámosle nacer en nuestro corazón. Cuando Cristo vino a este mundo, nadie le quiso recibir en sus casas. Solo le cedieron un pesebre maloliente y entre las bestias. Pero hubo personas que buscaban a Cristo. Personas que venían de mucha distancia, buscaron y buscaron y buscaron hasta que llegaron a Belén. Y a mí me encanta, mis hermanos, que dice que ellos abrieron sus bagajes. Pero a mí me gusta pensar que ellos abrieron su corazón ante el Rey del Universo. Y cada uno de ellos sacó algo.
Uno le ofreció oro, el otro le ofreció incienso y otro le ofreció mirra. ¿Sabéis? Ningún detalle en la Biblia, como estamos viendo, está puesto al azar. El oro es un regalo para un rey, porque ellos reconocían que Cristo era el Rey del universo. Pero mis hermanos, ese oro que Él entregaba representa que Él entregaba sus bienes, todo lo que poseía, para que lo administrara ¿a quién? Para que Dios dirigiera su vida material. Él entregaba a Cristo para que Cristo dirigiera, administrara sus bienes. El incienso es el regalo para un sacerdote. Y todos sabemos que en la Biblia Cristo es el gran sumo sacerdote celestial. Pero ese incienso que esa persona entregó también representa mi vida espiritual. Así es que esa persona de alguna manera estaba diciendo, quiero tener una íntima relación contigo en mi mente y que tú dirijas toda mi vida espiritual. Y finalmente, el último le entregó mirra, que es un regalo para quien va a morir. Y sabemos que Cristo es el Cordero de Dios que iba a morir y murió por nuestros pecados. Pero también ese regalo de esa persona representa que le entrego mi vida condenada a muerte a cambio de su vida perfecta y eterna. Hoy Jesús está a la puerta de nuestro corazón. Y Jesús dice lo que hace cada día, a la puerta del corazón de cada ser humano. Lo dice en Apocalipsis. Curiosamente, mis hermanos, se lo dice a la última iglesia, que curiosamente es nuestra iglesia. ¿Y qué dice en Apocalipsis 3, del 20 a 21? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y añade, al vencedor, cuidado, esto no va a ser una cosa de un día, esto va a ser cosa de todos los días. Al que no un día me abra la puerta, sino que al que me abra la puerta todos los días, a ese, al que venza, al que llegue al fin, al que llegue hasta su muerte abriéndome la puerta, a ese, al vencedor, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Juan, el hijo del trueno, escuchó la voz de Cristo llamándole. Le abrió la puerta. Jesús entró en su corazón, trabajó en su corazón y lo convirtió en el discípulo amado. ¿Quieres, mi hermano, salir de la tormenta que quizás esté agobiando tu vida, de la angustia que quizás esté controlando tus emociones, y entregarle tu corazón completamente a Jesús, diciéndole, Señor, toma mi vida. Quita los truenos y los rayos que me asustan de mi vida, o ayúdame a pasar por esta tormenta sin temor y sin miedo, y que tú puedas ir en mi barquita. Y aunque vayas durmiendo, sé que voy a estar seguro. Sé que voy a estar seguro, porque tú estás ahí conmigo. Así es que, queridos amigos y mis queridos hermanos, dejémosle entrar en nuestra vida. Porque qué mejor que dejar entrar en nuestro corazón a alguien cuya única pasión somos nosotros, cuya única pasión eres tú. Yo os invito a aquellos que queráis, porque estáis pasando por algún problema grave,
porque estáis teniendo alguna angustia que no sabéis cómo vencer, porque quizás no podéis perdonar a alguien que os ha hecho mucho daño en el pasado, que os ha maltratado. Quizás hemos sido víctimas de una violación, quizás algún problema con un esposo, una esposa que no somos capaces de perdonar y de arreglar, y que está dejando nuestra vida hundida. O quizás algún pecado que está angustiándonos porque no logramos vencer. La solución es dejar que Cristo tome el control. No pelear yo contra ello, sino dejar que Cristo tome el control y decir: Señor, transforma tú. Aplica tus herramientas de carpintero en mi corazón y cámbialo. Así es que si hay alguien así, aquí en esta noche, yo le invito a que se ponga en pie, porque voy a hacer una oración especial para él. Querido Señor y querido Padre, sin duda todos hemos sentido temor, todos hemos tenido angustia, Señor. Todos tenemos inseguridades y nuestras emociones nos juegan malas pasadas. Te pido, querido Padre, que tú que naciste en un hogar donde la carpintería era el oficio y trabajaste con tus manos, Señor, aquellas maderas duras y rudas llenas de espinas, Señor, limpia y quita esas espinas de nuestros corazones. Esas espinas que nos duelen, que nos hacen daño. Esas espinas, Señor, que nos angustian. Esos miedos, Señor, que Satanás con sus nubes negras pone en torno a nosotros, no dejándonos ver tu rostro y la luz del sol. Querido Señor, hoy tú estás llamando a nuestra puerta. Queremos abrirte la puerta plenamente. Queremos que entres en nuestro corazón, que limpies, que cambies, que transformes, que apartes nuestros miedos, Señor, que nos ayudes a superar los problemas, que nos des la paz, aunque vivamos en medio de una tormenta, y que tú puedas traer, Señor, el equilibrio y el sosiego a nuestra vida. Bendícenos a todos, bendice a las personas que quizás hoy te están conociendo y ayúdanos a tomar la decisión correcta, Padre. Esa que tomó Juan un día, el hijo del trueno. Te abrió la puerta y tú transformaste completamente su corazón, lo llenaste de paz y de amor que él pudo transmitir el resto de su vida a todos los que le rodeaban. Señor, transforma nuestra vida, llénanos de tu paz y de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor os bendiga.